Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 176, parte segunda, Filosofía patrística, capítulo 5, la última patrística, 172, escritores latinos. Los escritores latinos de la última patrística se mueven sobre las huellas de San Agustín y manifiestan la misma falta de originalidad especulativa que sus contemporáneos griegos y la misma tendencia a exponer, coordinar y sistematizar doctrinas ya conocidas. Fue el iniciador del semipelagianismo Juan Casiano, nacido hacia el 360 en la Galia Meridional, muerto el 435, autor de un escrito sobre la organización y reglas de los monasterios y de una obra titulada Colationes, que es la relación de los coloquios celebrados por él y su amigo Germano con los ermitaños egipcios. Precisamente en esta obra, Casiano sostiene la tesis de que Dios ilumina y refuerza la buena voluntad que nace en el hombre, pero que esta voluntad tiene origen solamente en el esfuerzo humano. Si el buen querer no basta al hombre, entonces no está ayudado por la gracia divina. Esta gracia, con todo, no se da más que a aquel que tiene buena voluntad. La tesis de Casiano se difundió ampliamente por los monasterios del mediodía de Francia. Claudiano Mamerto, que fue presbítero de Vienne en el Delfinado y murió hacia el 474, es autor de una obra en 3 libros, de Statu Anime, compuesta el año 468 o 469, en la cual se defiende la incorporeidad del alma humana. Es imposible que el alma caiga bajo la categoría de cantidad, que es propia del cuerpo, ya que sus potencias, memoria, razón y voluntad carecen de cantidad, y son tanto incorpóreas. Ahora bien, estas facultades del alma no son su misma sustancia, ya que toda el alma es razón, voluntad, memoria, que se sigue que el alma carece de cantidad y es incorpórea. El alma es la vida del cuerpo y por lo tanto está presente en todas las partes del cuerpo, pero está presente de una manera que excluye su distribución espacial porque está toda en todo el cuerpo y toda en cada una de sus partes. Su presencia en el cuerpo es idéntica a la de Dios en el mundo. Su alma, pues, tiene la misma incorporeidad que Dios. Se trata de un resumen de la demostración agustiniana de la inmaterialidad del alma. Hacia el 430, Marciano Capella componía su escrito De Nuptiis Mercurii et Philologiae, un compendio de las artes liberales que subsistió como uno de los textos fundamentales de la erudición medieval, pero a quien se debe la supervivencia de una parte notable de la filosofía griega en la Edad Media es a Anicio Manlio Torquato Severino Boecio, que nació en Roma hacia el 480, cónsul de Roma bajo el rey Teodorico. Caído más tarde en desgracia de este, fue encarcelado y muerto en el 525. Boecio emprendió la tarea de traducir y de interpretar todas las obras de Platón y Aristóteles y demostrar su acuerdo fundamental, pero solo en pequeña parte consiguió realizar este vasto proyecto. Poseemos las traducciones de los analíticos 1 y 2, de los tópicos, de los cuales se ha perdido un comentario, y de los elencos sofísticos, y del de la interpretación con 2 comentarios, de las categorías con un comentario. Tenemos, además, un comentario sobre la traducción de Mario Victorino de la Isagoge de Porfirio, su propia traducción de la Isagoge con comentario y otros trabajos de lógica. Pero la obra más famosa de Boecio es el libro De Consolatone Philosophiae, que no es muy original, porque es resultado del empleo de varias fuentes, entre las cuales está el Protréptico de Aristóteles, conocido quizás a través de algún escrito más reciente que lo reproducía. Su obra está escrita en forma retórica y alegórica, y la filosofía responde a sus dudas. Nada especialmente cristiano se encuentra en la obra, y por esto no ha faltado quien, en tiempos recientes, ha creído que Boecio era pagano, o bien cristiano solo de nombre, y que por tanto eran apócrifos los opúsculos teológicos
que nos han quedado de él. Pero la autenticidad de estos escritos, a excepción del de Fide, está comprobada, además del testimonio de los códices, por la del contemporáneo de Boecio, Casiodoro, y, por tanto, no puede ser puesta en duda. Además, si el libro de Consolatione carece de toda indicación sobre los misterios del cristianismo, está lleno de aquel espíritu platónico o neoplatónico que los escritores de la patrística consideran sustancialmente cristiano. Las traducciones y los escritos lógicos de Boecio han asegurado la supervivencia de la lógica aristotélica aún en el periodo de la mayor oscuridad medieval, y han hecho de ella un elemento fundamental de la cultura y de la enseñanza medieval. En cuanto al de Consolatione, se cuenta entre las más famosas obras de la Edad Media. Está dividida en 5 libros y compuesta de versos y prosas. El primer libro es una especie de introducción, en la cual la filosofía se presenta a Boecio en forma de augusta matrona que viene a traerle el consuelo de la triste condición en que se encuentra, no por su culpa, sino por haber querido seguir la verdad y la justicia. En el segundo libro, la filosofía hace ver a Boecio que la felicidad no consiste en los bienes de fortuna, que son mudables y caducos, y que, aun cuando se poseen, llevan consigo el peligro y el temor de perderlos. La felicidad debe consistir en una condición que excluya cualquier temor de esta clase y comprenda en sí todos los bienes que hacen al hombre suficiente por sí mismo. El tercer libro contiene precisamente la teoría de la felicidad así entendida. Es evidente que no puede consistir en la riqueza ni en el deber, ni en los honores, ni en la gloria, ni en los placeres. Ninguno de estos es el sumo bien, o bien mejor de todos, y que hace que el hombre se baste a sí mismo. Solo resta, pues, que la felicidad consista en Dios mismo, en cuanto es el mejor que cualquier otro que se pueda concebir, y por consiguiente el bien supremo. Dios es juntamente el origen de todas las cosas y el fundamento de la verdadera felicidad humana. El cuarto libro examina de qué modo Dios, como supremo bien, rige el mundo, y expone una teoría de la providencia y el hado. La providencia es el plan del orden y de la disposición del mundo en la inteligencia divina. El hado es el orden mismo determinado por ese plan en el mundo. La providencia es el mismo plan divino constituido en supremo principio de todo, que dispone todas las cosas. El hado es la disposición inherente a las cosas mudables, disposición por el cual la providencia señala a cada cosa su propio orden. El orden del hado, en la multiplicidad de su desarrollo temporal, depende, pues, del plan único y simple de la providencia divina. Los problemas que nacen de este concepto de la providencia y del hado son examinados en el quinto libro. La providencia y el hado parecen excluir a primera vista la libertad, pero en tal caso sería inútil al hombre la razón, que sirve para juzgar y escoger libremente. La respuesta de la filosofía al problema es que, si Dios lo prevé todo, no prevé que todo suceda con necesidad. La previsión de un hecho no implica que el acontecimiento se deba realizar necesariamente. Además, en Dios, la previsión es inherente a la naturaleza de su vida, que es una eternidad en la que no hay ninguna sucesión. En él no existe el pasado ni el futuro, y su ciencia es el conocimiento total y simultáneo de todos los sucesos, que se verifican sucesivamente en el tiempo. En él están también presentes los sucesos futuros, pero están presentes del mismo modo que ocurrirán, y los que dependen del libre albedrío están presentes precisamente en su contingencia. La importancia de Boecio para la cultura medieval ha sido grandísima. El libro de Consolatione ha tenido numerosísimos comentarios. Las obras lógicas han introducido la lógica aristotélica, como se ha dicho, en la enseñanza y en la cultura escolástica. Sus opúsculos teológicos han suministrado a las discusiones teológicas medievales los conceptos, la terminología y el método. Con todo esto, Boecio no se eleva al rango de pensador original. Es un hábil compilador y un orador elocuente, que ha sabido adaptar a la lengua y a la mentalidad latina la especulación griega, siguiendo las huellas de San Agustín, cuyo lema se apropió: une, en los límites de lo posible, la fe y la razón. Contemporáneo y amigo de Boecio, pero de temple diverso,
fue Magno Aurelio Casiodoro, que nació hacia el 477 en Esquilache, Calabria, y fue ministro de Teodorico y sus sucesores. En el 540 abandonó la corte y se retiró al monasterio de Vivario, fundado por él, para dedicarse a la vida espiritual y a la ciencia, y allí murió el 570. De Casiodoro tienen gran interés las cartas que escribió por cuenta de Teodorico, cuya colección lleva el título de Variae y la historia de los godos, que nos ha llegado solo en extracto. La obra más importante que escribió en el claustro son las Instituciones Divinas y Lecciones del Mundo, en 2 libros. El primero indica a los autores que son estudiados como guía de las disciplinas teológicas. El segundo es un manual de las 7 artes liberales. La obra debía ser utilizada por los monjes y fue uno de los manuales más usados en la Edad Media. En un breve escrito de Ánima, Casiodoro se propone demostrar, siguiendo las huellas de Claudiano Mamerto, la incorporeidad del alma humana. El escrito reproduce los argumentos de Mamerto, que a su vez, como se ha visto, estaban tomados de San Agustín. La última figura de la patrística es verdaderamente el Papa Gregorio el Magno, que nació en Roma y probablemente el 540, fue consagrado Papa en 590 y murió el 604. Es un documento de la actividad papal el de Gregorio, el Registrum Epistolarum, colección de sus cartas oficiales. En su libro regular para pastores señala la tarea del pastor de almas. Los diálogos tratan de la vida y milagros de diversos hombres piadosos de Italia, el más conocido de los cuales es San Benito de Nurcia. Gregorio escribió también una exposición del libro de Job y 2 colecciones de homilías sobre los evangelios y sobre Ezequiel. La parte especulativa de estos escritos es muy restringida. La importancia de Gregorio consiste íntegramente en haber procurado conservar, en un periodo de decadencia total de la cultura, las conquistas de los siglos pasados. El tiempo en que vivía parecía haber desencadenado la destrucción total de la cultura y de toda civilización, y prenunciar el fin del mundo. Las ciudades están despobladas, escribía Gregorio, los pueblos arrasados, las iglesias quemadas, los monasterios de hombres y mujeres destruidos. Los campos, abandonados por los hombres, están faltos de quien los cultive. La tierra está desierta en la soledad y ningún propietario la habita. Las bestias han ocupado los sitios que antes eran hollados por los hombres. Yo no sé lo que pasa en las otras partes del mundo, pero en la tierra en que vivimos, el fin del mundo no solo se anuncia, sino que ya se manifiesta de hecho. La desolación de una civilización destruida y caída no se podía describir mejor. En esta desolación la cultura se mantiene viva solamente en alguna figura solitaria de erudito que la saca de las obras del pasado y la transmite en rudos y desordenados compendios. Así, Isidoro de Sevilla, que nació hacia el 570 y murió el 637, compuso una serie de obras que debían servir a las escuelas abaciales y episcopales, donde se formaban los clérigos. Estas obras tienen el carácter de una pura compilación. Nociones heterogéneas son yuxtapuestas sin ni siquiera un intento de unificación. En el De Natura Rerum, Isidoro expone la astronomía y la meteorología sacada de las cuestiones naturales de Séneca. En el De Ordine Creaturarum, expone la jerarquía de los seres espirituales según el modelo neoplatónico. En las Sentencias hace una historia de la humanidad desde la creación y trata de la gracia, de las condiciones de la vida terrestre, del hombre y del derecho natural. La obra más célebre son los 20 libros de Orígenes o Etimologías, una especie de enciclopedia donde está condensado todo el saber del pasado, desde las artes liberales a la agricultura y a las otras artes manuales. Gran parte de esta enciclopedia está destinada a investigaciones gramaticales, pero no se descuida lo que puede ser útil a una educación filosófico-teológica. Hay entremezclados en ella extractos tomados de las obras de escritores clásicos y de los padres de la Iglesia, en particular San Gregorio el Magno. La filosofía se define en ella con los estoicos como la ciencia de las cosas mundanas y divinas,
y está dividida en física, ética y lógica. A través de la obra de Isidoro de Sevilla, los resultados de la ciencia antigua fueron salvados del naufragio y destinados a alimentar el trabajo intelectual de los siglos sucesivos. La misma naturaleza tienen los escritos de Beda el Venerable, nacido en el 674 en Inglaterra y muerto en el 735, en el claustro de Harrow. Beda ha dado al catolicismo inglés el mismo instrumental intelectual que Isidoro dio al español. Su libro, De Natura Rerum, basado preferentemente en la obra de Plinio el Viejo, nos da la misma imagen del mundo que el tratado homónimo de Isidoro. Beda es también autor de escritos gramaticales y cronológicos y de una historia eclesiástica de la gente de los Anglas, que va hasta el año 731. Desde el punto de vista filosófico, Beda se inspira en las obras de San Agustín. En particular sostiene que la materia del mundo contiene las semillas de todas las cosas y que de ellas, como de causas primordiales, se desarrollan en el transcurso del tiempo todos los seres humanos. El hombre es un microcosmos. La historia se divide en partes correspondientes a los 7 días de la creación. Beda es otro anillo de la cadena a través de la cual la cultura antigua se transmite a la Edad Media.